Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto bimestre. El día de hoy, miércoles 28 de octubre del año 2020, vamos a desarrollar con el segundo de secundaria el tema el realismo español. Para ello, como en toda clase, vamos a establecer nuestros acuerdos y nuestro propósito de la clase. El principal acuerdo será que ustedes en casita presten bastante atención a la clase que se va a explicar. Y el segundo acuerdo será que desarrollen los ejercicios que se halla en el compendio sobre el tema que vamos a abordar. El propósito es que respecto al realismo español, ustedes puedan caracterizar al realismo europeo e identificar su importancia y trascendencia a lo largo de la literatura universal. Como ya saben, vamos a tener nuestro consejo para prevenir el COVID-19. El consejo para esta clase será no te automediques. Si en caso sientes algún malestar de la enfermedad, que puede ser tos seca, fiebre alta, dolor de la garganta, respiración agitada, falta de aire, etc., no te automediques. No creas que lo que funcionó en tu amigo o en tu pariente puede funcionar de la misma manera en ti. ¿Por qué? Porque cada persona y cada tratamiento que se le va a dar a esa persona es diferente. Tú tienes que acudir a un centro médico, ya que el médico, el doctor, va a decidir el medicamento que te va a hacer bien, la cantidad en la que se te tiene que aplicar y la duración del tratamiento. Entonces, para cuidarte a ti y cuidar a tu familia, no te automediques. Ahora sí, empezamos con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar primero del realismo. ¿Qué viene a ser el realismo? El realismo va a ser una corriente literaria que se va a desarrollar o va a nacer en Francia en el siglo XIX, más o menos por los años 1829. Este realismo va a surgir o va a ser la consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque esta Segunda Revolución Industrial va a traer consigo la sustitución de la mano de obra de la persona para poner en su lugar a las máquinas. Con esta sustitución de la mano de obra va a haber falta de trabajo, baja economía, van a haber bastantes personas desocupadas y esto va a traer la pobreza. La pobreza consigo va a mostrar los defectos de la sociedad. Es por eso que el realismo, así como corriente literaria, va a buscar basarse en la objetividad. Este realismo se va a difundir a través de la narrativa. ¿Qué quiere decir? Que la literatura realista se va a difundir únicamente a través del género narrativo, tomando como especie favorita a la novela. Nosotros vamos a reconocer al realismo, ya que el realismo va a dar una descripción detallada del ambiente social o temas de la vida cotidiana. Los representantes del realismo van a ser Honoré de Balzac con su conjunto de novelas, La comedia humana, Henry Bailey, que se va a hacer llamar como Stendhal, con Rojo y Negro, y Gustave Flaubert, que va a ser el máximo representante del realismo en Francia con su obra Madame Bovary.
de los cuales yo tengo que resaltar que los precursores de este realismo serán Honoré de Balzac con la Comedia Humana y Henry Bailey con su obra Rojo y Negro. Acá tenemos a Honoré de Balzac, uno de los precursores del realismo, y recordemos que este realismo va a surgir en Francia. Y acá tenemos a Henry Bailey, escritor de Rojo y Negro. Representantes del realismo europeo. Nosotros tenemos que recordar que el realismo nace en Francia, muy bien, y tiene como representantes a Henry Bailey con Rojo y Negro, Honoré de Balzac con la Comedia Humana y Gustave Flaubert, el representante de la perfección literaria, con Madame Bovary. Pero este realismo no se va a quedar nada más en Francia, sino va a llegar a otros países como Rusia y España. En Rusia vamos a tener como representante a León Tolstoy con Ana Karenina, una de sus obras más representativas, y a Fyodor Dostoyevsky, el padre del realismo psicológico, con su obra Crimen y Castigo. Por otra parte, vamos a tener en España a Benito Pérez Galdós con su obra Marianela. Y el día de hoy vamos a hablar de Marianela y Benito Pérez Galdós. Acá tenemos a Flaubert. Acá tenemos a un representante ruso y acá tenemos a un representante español, que es Benito Pérez Galdós. Muy bien, hablemos de Benito Pérez Galdós. Él nace en Las Palmas, Canarias, en el año de 1843. Desde niño o desde muy niño fue aficionado a la música, al dibujo y a la literatura. Es, en opinión general, el mayor novelista español después de Cervantes. A Benito Pérez Galdós se le va a reconocer bastante en España por la trascendencia de su obra Marianela. A los 19 años se trasladó a Madrid. Allí conoció a don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, quien lo alentó a escribir. Es así que Pérez Galdós llega a escribir en el periódico La Nación y El Debate. Sus primeras obras van a ser La Fontana de Oro y La Sombra, publicadas en 1870 y 1871 respectivamente. De su vida literaria sabemos mucho, pero de su vida íntima únicamente podríamos decir que nunca se casó, pero tuvo una hija ilegítima. Él muere en el año de 1920. Acá tenemos a Benito Pérez Galdós. Muy bien. Hablemos de Marianela. Marianela es una obra que pertenece al género literario narrativo. Pertenece a la especie literaria novela. Su estructura va a constar de 22 capítulos. Entre los personajes que más resaltan de Marianela, vamos a tener a Marianela en sí, conocida como la Nela, a Pablo, a Francisco Penáguilas, padre de Pablo, al doctor Golfín, a Carlos Golfín, a Celipín, hijo de los Centeno, Florentina, prima de Pablo, y Manuel Penáguilas, padre de Florentina. Muy bien, acá tenemos la obra Marianela. Vamos a desarrollar un breve argumento. Marianela tiene como personaje principal a la Nela, que en sí es Marianela, sino que de cariño le dicen la Nela. Marianela o la Nela viene a ser como la lazarilla, o la persona que se encarga de cuidar a Pablo. Pablo es un joven de buena familia, pero tiene un problema, ya que Pablo es un chico ciego, pero de muy buena familia,
Ahora, de él es quien se va a enamorar la Nela, que en este caso es Marianela. La Nela va a provenir de una familia adoptiva, pero esta familia adoptiva la va a menospreciar y la va a hacer sentir como una inútil o un ser inservible debido a su fealdad. ¿Por qué? Porque se dice que la Nela tenía un problemita en su nariz, ya que su nariz era un poquito prominente, de lo cual su familia utilizaba esa característica para poder humillarla, menospreciarla, tratarla mal. Entonces, la Nela va a encontrar su felicidad acompañando a Pablo a todas partes. Entonces, es así como ambos andaban juntos por muchos lugares, es así que la Nela y Pablo van a crear o van a llegar a tener una gran complicidad. De repente, en el pueblo aparece Teodoro Golfín. Teodoro Golfín era un doctor y él se pone como objetivo operar a Pablo. Entonces, lo que hace es llevarlo a la sala de operaciones y lo opera. Y gracias a Dios, la operación de Pablo sale muy bien. Y Pablo empieza a ver. Pero la Nela, como se sentía muy mal, porque quizás ella misma con tanto maltrato que ha recibido, consideraba que no era digna quizás de estar cerca de Pablo, se va. Y Pablo va a ver a una muchacha que va a ser Florentina, su prima, de quien se va a quedar totalmente enamorado, a quien va a empezar a querer de manera muy fuerte y con quien se va a comprometer para casarse. De repente, las personas convencen a la Nela de que ella vaya a la casa de Pablo y se muestre ante él, ya que ella había sido la persona por medio de quien Pablo había conocido el mundo. Entonces, cuando la Nela se presenta ante Pablo, Pablo no la reconoce y lo que hace es lo mismo que hacía su familia, burlarse de ella y menospreciarla. Con lo que la Nela se empieza a deprimir. Se empieza a deprimir tanto que al no hallar quizás, cariño ya por parte de Pablo, la Nela termina muriendo y Pablo se casa con Florentina. De esa manera termina Marianela. Ahora vayamos a las preguntas. Primera pregunta, dice, ¿el realismo es una corriente literaria que reacciona frente al romanticismo? El realismo se va a cansar del hecho de que la corriente literaria romanticista primaba bastante a los sentimientos y va a buscar establecer su punto de vista. Por ello es que se va a oponer al romanticismo. En la pregunta número 2 dice, no es un personaje de la obra Marianela. Bueno, todos los personajes son a excepción de Ernesto. Y si nosotros tenemos que buscar una obra trascendental donde haya participado un Ernesto, en todo caso citaríamos la obra titulada Amor de Niño de José María Arguedas, Guarmacuyay, Amor de Niño. Pregunta número 3. Niño que pertenece a la familia con la que se cría Marianela. Bueno, en este caso el personaje vendría a ser Celipín. La respuesta vendría a ser la E. En este caso, la familia Centeno va a ser la familia que daba asilo a la Nela. Los esposos Centeno tenían 2 hijas y 2 hijos, quienes integraban la familia, pero ellos eran quienes trataban mal
a la Nela. Prácticamente la trataban peor que un animal. Celipín vendría a ser el hijo pequeño de la familia Centeno. Siguiente pregunta, número 4. Es una característica física de Marianela. Bueno, en este caso vendría a ser la nariz grande que presentaba Marianela, como un defecto del cual se burlaban su familia adoptiva. Pregunta número 5. Es un lugar tenebroso, descrito en la obra, por lo desconocido del origen de sus sonidos como voces. En este caso estamos hablando de la mina, que es un lugar donde también van la Nela con Pablo. Pregunta número 6. Género literario al que pertenece la obra Marianela. Marianela pertenece al género narrativo dentro de la especie novela. Siguiente pregunta. Característica personal de Pablo. Bueno, Pablo va a tener la característica de ser un chico ciego que no podía ver y por lo cual su única guía vendría a ser Marianela. Pregunta número 8. Prima de Pablo, con la que finalmente se compromete. En este caso, la prima de Pablo va a ser Florentina, con quien llega a casarse. Pregunta número 9. Médico que opera exitosamente a Pablo. El que termina operándolo de manera exitosa va a ser Teodoro Golfín. Siguiente pregunta. Edad de Marianela. Cuando hablamos de Marianela como personaje, estaríamos hablando más o menos de una chica de unos 16 años aproximadamente. Bueno, chicos, de esta manera terminan las clases respecto a Marianela y el realismo español. Pedirles que no se olviden de repasar de manera constante las clases que estamos desarrollando y que terminada esta clase ustedes ingresen a la plataforma o al aula virtual y den su práctica calificada. Ya nos estaremos viendo para la siguiente clase.